Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cantamos un corito? Glorioso es andar con Él. Qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Amén. Vamos a lectura, a una porción de la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5. Del verso 1 al verso 5. Le doy lectura en el nombre del Señor. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Tomen sus asientos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga la palabra del Señor y lo que vamos a estudiar. Vamos a orar, a pedirle al Señor que Él nos venga dando de su gracia y de su misericordia. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por la vida, por la salud, por esta oportunidad de estar en tu casa de oración, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Queremos pedirte humildemente de que tú bendigas, Señor, todo lo que se va a realizar en este servicio, especialmente tú nos des sabiduría y gracia para entender tu palabra, no como nosotros queramos, sino como tú, bendito Dios. Te rogamos estos favores humildemente, en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hemos visto la doctrina de la Iglesia y en el último tiempo el gobierno de la Iglesia, ¿ya? Y por lo tanto hay una pregunta que siempre ha estado abierta en nuestras congregaciones y dentro de nuestra misma misión ha ido fluctuando. Se han hecho intentos por unificar la interpretación de la Escritura. No siempre han sido muy exitosos en el sentido de que, a pesar de haberse hecho más de una vez, vemos de que la realidad sigue siendo dispar, ¿ya? Y es sobre el tema de las mujeres, las hermanas, ¿ya? Porque aquí hay un punto, las hermanas y los oficios de autoridad de la Iglesia. Ya dijimos que los oficios de la Iglesia, los oficiales de la Iglesia son, desde el punto de vista de la Escritura, aquellos que han sido llamados a ejercer un oficio en la casa del Señor, y que son principalmente los apóstoles, que ya fueron durante solamente el tiempo en el que estuvieron, no hay más apóstoles, los ancianos, dentro de los ancianos los obispos como supervisores, ¿ya? Los diáconos y junto con ellos los otros oficios que pudieran haber en la Iglesia. Así que eso es una noticia. Hace poco se supo que la Convención Bautista del Sur, en su última asamblea, votó a favor de impulsar en su constitución, ya porque ellos tienen
otras formas de evaluar las iglesias, pero de poner en su constitución una prohibición formal de las iglesias como pastoras, de que en las iglesias hayan pastoras, ¿ya? Pastoras principales. Eso es lo que primero trataron de discutir. Y el que propuso esto fue el que en estos momentos lleva la función de director, de presidente de la Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur debe ser una de las denominaciones más grandes a nivel mundial, ¿ya? Se considera que en su tiempo llegó a tener más de 25 millones de miembros, ¿ya? Que están distribuidos principalmente en América, ¿ya? La Convención Bautista del Sur está desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, ¿ya? Es una de las congregaciones, de las asociaciones más grandes de iglesias que hay. Tiene, como las iglesias bautistas que nosotros vimos hace tiempo atrás son congregacionalistas, pueden voluntariamente adherirse a una denominación mayor, ¿ya? Eso es voluntario. Pero la convención tiene la potestad de expulsar a las iglesias de esta asociación, ¿ya? Las iglesias se unen voluntariamente, se pueden retirar voluntariamente también, pero además la convención puede expulsarlas si contravienen la doctrina y los principios constitucionales de la convención. La Convención Bautista del Sur no acepta pastoras principales y lo que ha hecho anteriormente es seguir un proceso mediante el cual ha terminado con la asociación de las iglesias, incluso con iglesias muy grandes, ¿ya? De decenas de miles de miembros las ha expulsado por esta razón, ¿ya? Pero lo que quieren hacer ahora es que esto esté dentro de lo que llamaríamos los estatutos de la convención, ¿ya? Esto no está en los estatutos, pero está en cómo ellos llevan adelante el proceso de asociación con las distintas iglesias, ¿ya? Y lo aprobaron ahora, tendría que aprobarse por una mayoría de 2/3, pero para que sea parte de los estatutos tiene que ser votado por una mayoría de 2/3 ¿ya? Y con eso formará parte oficialmente de los estatutos de la Convención Bautista. Y votaron por un margen amplio de 13-1, es decir, un 75% de los votos, no 2/3, sino mucho más, a favor de impulsar una prohibición constitucional de la pertenencia a la Convención de Iglesias con pastoras, reforzando así la presencia exclusiva de pastores masculinos, hombres, en la denominación protestante más grande de Estados Unidos y de América Latina. Con lejos la congregación o denominación protestante, en este caso, más grande de toda América. Y ellos tienen muy estrictamente el que las mujeres no pueden participar, obviamente, por lo tanto, de los oficios de autoridad. No pueden ser oficiales de autoridad, no pueden ser ancianas, en el sentido de ser pastoras, ¿ya? Y no pueden ser supervisores. Por lo tanto, esta enmienda obligaría a expulsar a las congregaciones sin ningún proceso, porque lo que hay ahora es un proceso que se realiza la asociación con la iglesia que está teniendo a una pastora como dirigente principal, ¿ya? Pero esta enmienda obligaría a expulsar sin proceso a todas las congregaciones que afirmen o nombren a mujeres ahora en cualquier cargo pastoral, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La Convención Bautista del Sur ha perdido la mitad de sus miembros. De los 25 millones aproximadamente ha perdido como 13. Actualmente son 12 millones de miembros. Y los perdió en los escándalos sobre abusos sexuales en las congregaciones. Ese fue un escándalo muy grande que reventó hace unos años atrás, donde se
pasó exactamente lo que pasa en la Iglesia Católica y en todas partes, ¿ya? Hubieron denuncias formales de abuso sexual, ¿ya? Por parte de oficiales, ¿ya? Pastores, de otro tipo de... Y que hizo la Convención Bautista del Sur por ese tiempo, escondió los casos, amedrentó a las víctimas, las amenazó con cargos legales por difamación, ¿ya? Y enterró el asunto hasta que hicieron una auditoría formal y se dieron cuenta incluso de que tenían listas de pastores que estaban involucrados en esto, no era que no lo conocieran. Por lo tanto, se comprometieron formalmente a enmendar la forma en la que estaban trabajando para impedir el abuso sexual en la congregación. No estoy hablando de otros abusos que pueden haber, fue muy específico sobre abuso sexual. Bueno, se ha dado vuelta el tema, los pastores que ahora están dirigiendo, ellos dicen claramente de que todo este escándalo que hubo y que les costó la mitad de su congregación, ¿ya? Pasaron de más de 20 millones a ser 12, ¿ya? Es solamente un ataque en contra de la iglesia y se cerraron en sí mismo, y ahora se fijan en este otro tipo de temas, ¿ya? Estos son los temas importantes para ellos. De hecho, el presidente, que se llama Albert Mohler, que es no solamente pastor, sino que dirige el Instituto Bíblico de la Convención Bautista del Sur, ¿ya? El seminario de la Convención Bautista del Sur, él dice que es una oportunidad para que los bautistas del sur hablen con verdad, en unidad y con convicción, ¿ya? Porque hay una línea bien marcada entre el evangelismo liberal y el bíblico. Él está diciendo que todas las iglesias, eso es lo que dice, que todas las iglesias que tienen mujeres como pastoras son iglesias de teología liberal, que es una de las acusaciones más graves que se le puede hacer a una iglesia evangélica, porque la teología liberal sostiene que la Biblia no es inerrante, que no es infalible, que contiene palabra de Dios, pero también contiene muchas tradiciones y que actualmente la teología liberal no acepta ni siquiera los milagros y está a un paso de negar la resurrección de Cristo, ¿ya? Y se queda con las normas principalmente, ¿ya? Entonces, decir que una iglesia que acepta pastoras es una iglesia liberal es una acusación. Él sabe la acusación que está haciendo, ¿ya? Para los que creemos en la infalibilidad de la Biblia, en la inerrancia de la Escritura, es una ofensa porque se nos está tratando que casi ya estamos en el límite de la herejía, ¿ya? De tener una doctrina falsa, porque prácticamente la teología liberal es eso. La teología liberal se apartó de la teología clásica, ortodoxa, y quiso hacer amistad con la academia, y claro, se convirtió en una disciplina académica, pero negó la fe en el sistema, ¿ya? Por lo tanto, el pastor Mohler ha lanzado una acusación a todos los creyentes, ¿ya? Que tienen, ya sea pastoras en su congregación, y les voy a mostrar más adelante los alcances de esta resolución, los ha acusado de ser parte de la teología liberal, ¿ya? De estar fuera de la ortodoxia cristiana. Así de serio es el asunto, ¿ya? Y lo que uno se pregunta, ¿qué pasó con los abusos sexuales en su iglesia? No es una desviación de la doctrina, porque el tema ya se tapó con tiempo. Ya pasó el tiempo en el que se reconocieron, las autoridades de la Convención Bautista del Sur reconocieron que el informe que habían encargado era real, era correcto. ¿Cuántos que se llaman? Los testimonios de las víctimas eran creíbles por su número, por la veracidad de la gente habló de episodios dolorosos de su vida, ¿ya? Y toda la investigación que se hizo se llegó a la conclusión de que sistemáticamente la Convención Bautista del Sur había fallado.
Pero como esto es doloroso, cuesta aceptarlo y requiere de que nosotros reconozcamos que hemos pecado, entonces mejor es taparlo y desviar el tema hacia otra cosa y llamar de paso liberales a todos los que no piensen como yo. Con eso la conciencia se tranquiliza, porque le puede decir a los miembros es que ahora nosotros sí, efectivamente estamos buscando la verdad, ¿ya? Y nosotros ahora nos hemos posicionado en la verdad. Y con eso usted puede callar cualquier otra cosa. No estoy diciendo que la Convención Bautista del Sur, en realidad sí, estoy diciendo exactamente eso. La Convención Bautista del Sur está buscando desviar, ¿ya?, el escándalo y negarse a enfrentar el escándalo con abusos sexuales que le ha azotado y que está probado, y lo está desviando con este tema, y en este tema está poniendo que está la verdad y que ellos son de ideología ortodoxa y todos los que no tienen como ellos son liberales. ¿Ya? Pero esto no es nada más que una maniobra de distracción para tratar de sacarse los tema. ¿Ya? Ahora, como les decía, la Convención Bautista del Sur no puede decirle a sus iglesias qué hacer. Los bautistas son autónomos, son congregacionalistas. ¿Ya? Es la congregación la que decide por dónde va a ir el derrotero de su iglesia local. Pero sí tienen el poder de expulsar a las iglesias de la convención, declarándolas fuera de una cooperación amistosa. Lo que ellos tienen son acuerdos de cooperación, así se llama. Yo entro en la Convención Bautista del Sur con mi iglesia en un acuerdo de cooperación amistosa porque tengo los mismos principios de la Convención Bautista del Sur. ¿Ya? Ahora, la Convención Bautista del Sur, como les decía, rechaza el nombramiento de mujeres como pastoras principales. ¿Cuál es la discusión ahora? La discusión actual es en relación con las iglesias donde las mujeres desempeñan funciones de pastoras asistentes. En las iglesias grandes, miles de miembros, no tomemos JBH porque JBH es un caso propio, pero normalmente lo que uno ve en cualquier lugar del mundo, en una iglesia grande de este tipo de congregaciones con tradición, ¿ya? Normalmente uno tiene un pastor principal y tiene distintos pastores asesores. Por ejemplo, la persona que lleva el ministerio con los niños tiene el título de pastor, ¿ya? Los que llevan el ministerio con los jóvenes también son pastores de jóvenes, ¿ya? Y posteriormente, cuando haya que reemplazar al pastor principal, la congregación elegirá entre los que ya están desarrollando uno de los ministerios. ¿Qué es lo que pasa? La Convención Bautista del Sur acepta que si un hombre tiene a cargo el ministerio de los niños, ya sea pastor de niños. Lo que está diciendo es que si ese ministerio lo está llevando una mujer, no puede ser llamada pastora, no puede ser declarada pastora. Ya no es solo el pastor principal, que eso siempre los han expulsado, pero la discusión estaba entre los pastores secundarios, que a los que llevaban los otros ministerios, no el principal del gobierno de la iglesia. Y en ese caso han llegado a decir que exige la expulsión de cualquier iglesia que actúe para afirmar, nombrar o respaldar a una mujer que desempeñe el cargo, la función de pastora, anciana, supervisora, específicamente en lo que tiene relación a cuando predique a la congregación reunida. Esta cosa que aprobaron, esta reforma que aprobaron, exige que las mujeres no puedan predicar. Así tal cual. Ya no es solamente de que no puedan ser llamadas pastoras, no puedan ser la pastora principal, no pueden predicar a la congregación. Eso es. ¿Ya? Entonces, en este rato vamos a ver cuáles son los argumentos que usan las iglesias que se hacen llamar iglesias complementaristas. Quiero que se aprenda ese concepto, porque en cuanto a que las mujeres puedan predicar y tener acceso
por voluntad del Espíritu Santo a los oficios de autoridad de la Iglesia, existen dos corrientes principales, ¿ya? Tenemos las iglesias complementaristas. Estas iglesias son las que dicen que hombres y mujeres son iguales ante Dios, pero, ese pero es muy importante, tienen roles distintos y Dios ha llamado a los varones a ejercer los oficios de autoridad y la predicación de la palabra. Iglesias complementaristas, en oposición a las iglesias igualitarias que sostienen, dentro de las cuales estamos nosotros, que sostienen que no hay diferencia en cuanto al sexo de la persona, sino al llamado que hace el Espíritu Santo a través de la entrega de dones y llamamientos conforme a su santa y divina voluntad. ¿Ya? Así que cada vez que nosotros vamos a hablar de este tema, oficialmente nos estamos refiriendo a las iglesias complementaristas o igualitaristas. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que... ¿Qué es lo que dice? Yo ahora, en esta clase, voy a hablar de los argumentos de las iglesias complementaristas. ¿Cómo enfocan ellos su teología sobre el gobierno de la iglesia en base al sexo de la persona? ¿Ya? ¿Cómo lo explican? No es lo que yo creo, pero voy a tratar de explicar lo que las iglesias complementaristas sostienen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dicen en primer lugar los complementaristas? Los complementaristas dicen que se ha dado por sentado en toda la historia del cristianismo, con muy pocas excepciones, que solo los hombres pueden ser pastores o funcionar como ancianos dentro de una iglesia. ¿Ya? Eso es lo que sostienen las iglesias complementaristas. Partimos todos del mismo tema. Y de ahí nos enredamos. Génesis 1:27. Por favor, alguien que lo lea. Génesis 1:27. Amén. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, hombre y mujer. ¿Ya? Todos partimos de este texto. Tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos verlo como teniendo valor absolutamente igual como personas e igual valor para la iglesia. Las Escrituras aseguran que los hombres y las mujeres tienen igual acceso a todas las bendiciones de la salvación. Por favor, alguien que lea Hechos 2:17 y 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto
sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es la profecía de todo esto? La profecía es el don a través del cual una persona movida por el Espíritu Santo habla en nombre de Dios a una congregación. ¿Ya? Gálatas 3:28. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? ¿Cuál es la discusión? Aquí queda claramente claro, y estos textos los sostienen los complementarios, los sostenemos todos. Con estos textos quedaría meridianamente claro de que no debería haber ninguna diferencia entre cómo el Señor, el Espíritu Santo, decide gobernar la iglesia. Todos entendemos de que es el Señor quien llama. El Espíritu Santo quien llama. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay otros textos que los vamos a ver que tienen restricciones especiales hacia las mujeres. Y donde nos dividimos es en el peso que le damos a estos textos y por lo tanto si aceptamos que los pasajes que restringen el ministerio de autoridad entregado a las mujeres son generales o específicos. Ahí está la división, ¿ya? Las iglesias complementaristas sostienen de que es general. Ahora, ¿cómo logran después articular frente a textos tan explícitos como estos? ¿Ya? Como todo lo que hacen los reformados, y yo entiendo decirle deformados, hacen unos ejercicios mentales medios extraños para llegar a conclusiones que uno, si mirara los textos tranquilamente sin ponerle ninguna cosa, debería llegar a una conclusión normal, ¿ya? Pero ellos le ponen una vuelta por aquí, me recuerdan a esas pistas de carrera imposibles que tienen los niños, donde de repente se pegan como 2 vueltas así en el auto. ¿Ya? Son ejercicios bien especiales de razonamiento. Pero bueno, yo como les decía, hoy día voy a defender la posición, aunque me cuesta defender la posición de los complementarios, o por lo menos tratar de entender por qué ellos llegan a esa conclusión, siendo que a mí me parece de toda claridad, al leer tranquilamente el texto sin pedirle nada, que llegaríamos a la conclusión contraria, es decir, a la igualdad en los dos. Ya. Entonces, aquí ellos siguen dando sus argumentos, dicen que debemos admitir que las iglesias evangélicas a menudo no han reconocido la plena igualdad de hombres y mujeres y por consiguiente no han considerado a las mujeres iguales para los hombres. El resultado ha sido que no se ha reconocido que Dios a menudo le da a las mujeres dones espirituales iguales o mayores que los hombres, que no se ha animado a las mujeres a tener participación completa y libre en los varios ministerios de la iglesia y que no se ha tomado plenamente en cuenta la sabiduría que Dios le ha dado a la mujer respecto al
importantes decisiones en la vida de la Iglesia. Entonces, los hermanos sostienen que las mujeres son absolutamente iguales a los hombres y que la Iglesia se beneficia de la participación de las mujeres en los distintos dones. ¿Dónde está el problema? Si las mujeres deben ser pastoras o ancianas en las iglesias, o deben llenar funciones equivalentes a las de un anciano en las iglesias que tienen formas alternas de culto. Lo que sostiene el autor que yo uso normalmente para las escuelas dominicales, que es Wayne Grudem, él es complementario. Dice que la Biblia no permite que las mujeres funcionen en el papel de pastoras o ancianas de la iglesia. Y ha sido la conclusión de la vasta mayoría de iglesias en varias sociedades en toda la historia. Él apela a la historia de la iglesia, ¿ya? Apelar a la historia de la iglesia sin tener primero el fundamento bíblico es algo bien raro. Por eso les digo que los reformados siempre se dan un montón de vueltas en círculo para terminar diciendo lo contrario a lo que el texto dice, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la cessación de los dones, el texto es claro, pero ellos se pegan un montón de vueltas que si los dones son solamente para inaugurar el ministerio apostólico, que si esto y si otro, son cosas que no están en la Escritura. Aquí pasa exactamente, ¿ya? Entonces vamos a ver uno de los textos, porque acá hay como 3 textos clave que sostienen el edificio del complementarismo. Si uno logra demostrar que estos textos son de aplicación particular, el edificio complementarista se cae completo, ¿ya? Es la forma en la que uno logra articular la interpretación de los textos es la que define, porque todos los otros textos son auxiliares, ¿ya? Tienen que ver con lo que uno logre hacer con este material, lo que va a determinar si la iglesia va a ser complementarista y por lo tanto no va a permitir ninguna participación de las mujeres desde la predicación en adelante, o si la iglesia va a ser igualitarista y va a llegar a incluso el nombramiento de pastoras para dirigir la congregación, ¿ya? Una iglesia que ha llegado a la conclusión del igualitarismo no puede censurarse y decir que va a dejar que las mujeres prediquen y no va a nombrar pastores. Hay una conclusión aquí. O concluimos que somos complementaristas y las mujeres no predican, ¿ya? Desde no predican hasta llegar a ser pastoras, o somos igualitaristas y las mujeres pueden predicar y pueden además dirigir una congregación dependiendo de lo que el Espíritu Santo llama. Ese es el tema. Primera de Timoteo 2, del verso 11 al verso 14. ¿Qué dice aquí en la traducción que usa el libro de teología? La mujer debe aprender con serenidad con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, Adán no fue el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos dicen? Pablo entrega esta sentencia a la iglesia reunida, ¿ya? Y estas son funciones que realizan los ancianos de la iglesia, y especialmente los que conocemos como pastor, en las situaciones de la iglesia contemporánea. Son específicamente estas funciones particulares de los ancianos que Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan en la iglesia, ¿ya? Como les digo, yo solamente voy a presentar los argumentos complementaristas en esta escuela dominical, en esta sesión, para animarles a que vengan a la siguiente a ver los otros tablas. Ustedes quieren ver los otros argumentos, continuarán, ¿ya? Como salía de la serie antigua cuando veía esta historia, continuará.
Este texto es el otro pasaje, 1 Corintios 14, del verso 33 a 36. ¿Cuánto? 1 Corintios 14, del verso 33 al 36. Un pasaje. Y sale verde, pero Camila, ¿se puede? te lo ¿Sale verdecito? ¿Algo? Sí, está. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, del 33 al 36, como en costumbre de las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en las congregaciones. Dice en la Reina Valera, vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les está permitido hablar. ¿Ya? Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios ha procedido de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Estos son los dos textos principales. ¿Ya? Eso sí, aquí a alguien se le olvida mencionar en el texto de Timoteo, en el capítulo 15, porque menciona del 11 al 14, esto es una de las cosas que a mí no me gustan mucho de los teólogos reformados. Hay un problema que tengo específicamente con eso, es que me sacan el pasaje completo, porque el pasaje completo tiene ciertas matices. Porque el verso 15 dice, se salvará engendrando niños si permanece en fe, amor y santidad como esto. ¿Ya? Ahí hay un punto y es muy importante. De hecho, un teólogo bien importante en nuestro tiempo, que es John MacArthur. John MacArthur dice que este pasaje, específicamente este pasaje, cuando vamos a estudiar el tema de las mujeres, a él le provoca problemas por esta declaración final. Porque esta declaración tiene un problema, crea un problema hermenéutico, porque aquí, en el verso 15, está hablando de una salvación que podría interpretarse como salvación por obras. Ya, la mujer para salvarse tiene que engendrar hijos. Es un texto, esa parte del texto lo hace complicado de usar. ¿Ya? El mismo John MacArthur, que es un ferviente miembro de las iglesias, como yo les decía, no igualitaristas, sino complementaristas, entendiendo por iglesias complementaristas las que no aceptan el ministerio de las mujeres, sino que son complementarias, realizan otra labor. Él, que es un defensor duro de la postura complementarista, sostiene que este texto a él le causa mucho problema, ¿ya? Por esta declaración final que contiene, que la mujer se salvará engendrando hijos y si permanece en la fe con vos. ¿Ya? Él mismo lo dice cuando él analiza el problema de si la mujer puede o no puede participar de los oficios de autoridad de la iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es donde está el problema cuando nosotros no usamos los textos completos. Si nosotros usamos 1 Timoteo 2 del 11 al 14 y no usamos el 15, estamos cortando el texto, ¿ya? Y no dando la interpretación completa. ¿Ya?
Tenemos, por lo tanto, en 1 Corintios 14, del 33 al 36, que lo leímos, ¿ya? Y que dice: vuestras mujeres callen en la congregación. ¿Ya? 14, del 33 al 36. Ese es el texto que a John MacArthur le queda. ¿Ya? Él mismo lo dice. Cuando él analiza esta situación, se queda más con este texto y otros, pero que él normalmente no usa el texto de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, no del 11 al 14. ¿Ya? Él mismo lo sostiene cuando ha hecho estudios al respecto y, por lo tanto, sostiene que el tema es difícil de usar ese texto. ¿Ya? Él personalmente no lo usa. Ese es el texto que veíamos ahora. Pablo no está prohibiendo en el texto que leíamos toda forma pública de hablar de parte de las mujeres en la iglesia, porque en 1 Corintios 11:5 dice que les es permitido orar y profetizar en la iglesia. ¿Ya? Él se está refiriendo a principalmente a la enseñanza. Se estaría refiriendo a eso. ¿Ya? Por consiguiente, se debe entender este pasaje como refiriéndose al discurso que está en la categoría que se considera en la evaluación de la doctrina principalmente y de juzgar las profecías en la congregación. Pero no les estaría, Pablo, si bien les permite hablar y profetizar en la reunión de la iglesia, no les permite dar la evaluación o análisis de las profecías y la enseñanza a los varones o a la iglesia. No lo estaría permitiendo. ¿Ya? Y depende de cómo se considere el don de profecía en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entendiendo, y nosotros también lo entendemos así, de que en el Nuevo Testamento el don de profecía no tiene enseñanza bíblica autoritativa, no crea una nueva ampliación de la doctrina. Ya la doctrina está definida dentro de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿ya? Y que el don de profecía vendría siendo para dar consuelo a la iglesia, para hablar de cosas que no son específicamente doctrinas, sino advertir de cosas a la iglesia, como ha ocurrido ciertamente, ¿ya? Y por lo tanto se sostiene, la opción complementarista sostiene que las enseñanzas de Pablo son muy consistentes en 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo 2, y que en ambos casos Pablo preserva el liderazgo de los varones para enseñar y gobernar en la iglesia. ¿Ya? Esos son los pasajes principales. Hay otros que nos vamos a ver. Pero esto ya no habla específicamente del tema, sino introducen otros matices. ¿Ya? Tenemos 1 Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Alguien que lo busque, por favor? 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Y después vamos a ver en Tito 1, del 5 al 9. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Vamos a ver en Tito 1, versos 5 al 9. Tito 1, del 5 al 9. Amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo de ti y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Lo que sostienen las iglesias complementaristas, nuevamente las iglesias complementaristas son las que sostienen de que los roles son complementarios y las mujeres no tienen roles de autoridad de la iglesia. Sostienen que estos pasajes hablan de los varones. ¿Ya? Ese es el argumento. El argumento es que en estos pasajes donde se llama a los ancianos, requisitos de los ancianos, entendemos claramente de que el obispo es un anciano al que se le ha encomendado supervisar una región, no solamente su iglesia, ya, pero es un anciano. ¿Ya? Es un requisito más y son los mismos requisitos de los ancianos. Lo que sostienen los complementaristas, por lo tanto, es que como estos pasajes están referidos a los ancianos en masculino, ¿ya? Se debe entender que el rol de ancianos está reservado para los varones. Entendiendo, volvamos atrás, es decir, que tenemos los dos pasajes de Pablo, uno o dos, dependiendo, como decía John MacArthur, si va a tomarse bien en serio el de Timoteo, cuando habla que las mujeres se salvarán engendrando hijos, ¿ya? O como lo vaya a tomar, ¿ya? Y el pasaje de 1 Corintios 14, ¿ya? Junto con eso, ¿ya? Con estos pasajes donde sostienen que en realidad son pasajes en lo que se llama a los ancianos como varones. ¿Ya? Como les decía, yo estoy principalmente hoy día hablando de la opción complementaria. Hay un problema así con esta forma de interpretar estos dos pasajes, porque en el mismo Tito, capítulo 2, habla de los ancianos y las ancianas. ¿Ya? Ese es el tema. Cuando nosotros tomamos solamente un pasaje, ¿ya? Una porción del texto bien seleccionada, podemos sacar la conclusión que nosotros queramos. Cuando nosotros tomamos todos los textos que hablan del tema, los textos empiezan a hablar solos. Entonces, solamente para mostrarles, Tito 2, del 1 al verso 5. Tito, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Amén. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya, ahí hay un problema con la interpretación que se le da de que solamente se nombra a los varones, es decir, a los ancianos en masculino. ¿Ya? Ahí tenemos un pasaje donde nombra a los ancianos, y si usted se fija, esos requisitos de los ancianos se repiten. ¿Ya? Hospedador, amable, no dado al vino, es los mismos requisitos que le pide al anciano. Los mismos requisitos que le piden a las ancianas. ¿Ya? Y lo que les dice es que ellos tienen que tener, y aquí hay un hecho importante que nos debemos explicar, porque les dice a los dos que ellos tienen que tener esta forma de conducta. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dejemos que el texto hable. Les está diciendo que ellos tienen que conducirse de esta forma para que cuando hablen de la palabra del Señor, esta palabra no sea blasfemada. Entonces las ancianas a las que dice Tito hablan y enseñan de la palabra del Señor, sí, porque tienen que tener una conducta de tal manera para que la palabra del Señor que ellas hablan y predican no sea blasfemada. Eso es lo que pasa cuando nosotros seleccionamos texto versus cuando nosotros dejamos que el texto nos hable. ¿Ya? Pero me estoy pasando porque en esta clase, como les decía, yo voy a ser complementarista. Se supone que en la otra les voy a empezar a dar los argumentos que tenemos en la iglesia en cualquier, ¿ya? Pero, ¿cuál es el otro punto que se usa para decir que el gobierno de la iglesia está en manos de los varones? Y esto ya se aleja más. Tenemos el núcleo, los dos textos, este de 1 Timoteo y el de Corintios, 1 Corintios. Después nos alejamos un poco de la ¿cuál es que se llama? De la prohibición original de Pablo, con estos textos que hablan, primero supuestamente solo de los ancianos varones, pero ya hemos visto de que también está dirigido hacia las ancianas mujeres, también se les pide requisitos, y ese texto es bien difícil de manejar, el que dice al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que después de pararte y hablar en público de la palabra del Señor, no venga alguien a cuestionarte por tu comportamiento. ¿Ya? Ese pedazo de texto nos crea una grieta si vamos a decir que solamente estamos hablando, además de otras cosas. Ahí dice expresamente de que los ancianos y ancianas tienen que guardar su conducta para que la palabra del Señor que ellos tienen que imponer no sea blasfemada. Pero ahora nos vamos a ir a la relación entre la familia, nos estamos yendo ya hacia una forma más periférica de evaluar los textos, en la relación que se establece efectivamente en la familia. El Nuevo Testamento hace conexiones, dicen los complementaristas, en este caso Wayne Grudem, entre la vida de la familia y la vida de la iglesia. Pablo dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo pues podrá cuidar de la iglesia de Dios? Eso lo leímos en 1 Timoteo 3:5. No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como padre. Y a los jóvenes como hermana, a las ancianas como madre, a los jóvenes como las hermanas, con toda pureza. Aquí no está hablando de cuánto que se llama de funciones dentro de la iglesia, sino que está hablando de grupos etarios, ya porque menciona a los ancianos aparte de jóvenes, está hablando de la edad. Pero lo que se sostiene en estos pasajes, o se podría sostener, es que se hace un paralelo entre la vida de familia con la vida de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Que los patrones de liderazgo de la familia reflejan los patrones de liderazgo de la iglesia, y viceversa. Eso puede ser aceptable, pero ya es un argumento más periférico. ¿Ya?
En todo caso, dice la Escritura de que todo varón es cabeza de su familia, ¿ya? Pero esos son pasajes ya donde uno podría decir que podría ser aplicado solo a la familia o también a la iglesia. Lo que tratan los complementaristas de decir es que este es el núcleo del argumento complementarista. Dios ha establecido a los hombres por cabeza en sus familias y asimismo como en sus familias en las congregaciones, ¿ya? Que el rol de la mujer en la familia es otro, es distinto, es complementario, y eso se replica en la iglesia, ¿ya? Eso es el argumento complementarista, ¿ya? Que los dos sexos tienen roles distintos. Y se trata de establecer una conexión entre los pasajes donde se habla de el liderazgo de la familia, que sería similar al liderazgo que uno ve dentro de la congregación. ¿Ya? Esto por lo mismo sería un liderazgo masculino. ¿Ya? Y aquí es donde uno empieza también tiene que considerar las cosas. Porque hay iglesias y la mañana me desayuné con una infografía que ponían en un blog de estos reformados, ¿ya? Sobre cómo las iglesias reformadas tienen el sistema de gobierno que dice la Escritura. ¿Qué es lo que veíamos nosotros la clase anterior? No la pasamos porque ahí suspendimos la clase. Que no existe como tal una definición que haya dado el Espíritu Santo cómo debe de ser el gobierno de la iglesia. Porque el gobierno plural de ancianos no es un gobierno propio que haya inaugurado la iglesia, sino que es la forma que tenía Israel de gobernarse. Y que la iglesia simplemente siguió por un tema de no crear estructuras administrativas específicas. Es decir, mi sociedad se gobierna por ancianos. Y es así. Eso era, si uno lo ve desde los textos más antiguos, Job, por ejemplo, nos habla de que Job se sentaba junto a los ancianos. Y todos los textos antiguos hablan del gobierno de los ancianos. La iglesia no innovó al hacer un gobierno plural de ancianos. La iglesia lo que hizo es seguir el mismo tipo de gobierno. ¿Qué es lo que le pasó? Que el Espíritu Santo a esos ancianos, que era la forma de gobierno de Israel, le puso requisitos a través de los textos que nosotros vimos. Y ahí lo convirtió en una forma de gobierno, sí, de los creyentes dirigida por el Espíritu Santo, porque los ancianos tenían que cumplir los requisitos que el Espíritu Santo había determinado. Pero no es el hecho de tener una pluralidad de ancianos en el gobierno de la iglesia un sinónimo de que esa es la forma de gobierno que en realidad, como para decir, esta es la forma de gobierno correcta. No estoy diciendo que sea ni correcta ni incorrecta. Estoy diciendo que la iglesia, en el primer tiempo, solamente continuó con la forma de gobierno que tenía en su país, en Israel. ¿Ya? Por lo mismo, sacar estos paralelos ya entre cómo es la familia, ya cómo se ha estructurado la familia, y que así es un símil de la iglesia, es un argumento técnico. ¿Ya? A eso me refiero. Porque tenemos de que en estricto rigor ya sí hay una declaración de que la familia, el hombre que lo dice, cabeza de la familia, ya es el que debe gobernar su familia, tener a los hijos. Pero eso es el extrapolarlo a la iglesia para sacar conclusiones de eso, es donde yo veo de que hay un salto importante que hay que hacer en ese argumento. No es algo que esté unido, lógicamente, sino que hay que pegarse un salto para decir, ¿ya? Porque hay textos, como leíamos, ese texto donde habla de los ancianos, y que tengan esta forma de conducta para que no sea blasfemada la palabra del Señor, es un texto que tiene una conclusión directa. Los otros son conclusiones más
más laxa, más indirecta. ¿Ya? Pero esa es la relación entre la familia y la iglesia, y ese es otro de los argumentos que usan los que tienen la posición complementarista. ¿Ya? Familia parecido a la iglesia. Otro, el ejemplo de los apóstoles. Este es otro ejemplo, y en este sí, yo les puedo decir que el argumento es válido, hay que concederlo en toda regla, de que los apóstoles son todos hombres. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Ya? Ese es un argumento directo. Los apóstoles son todos hombres. ¿Ya? Apóstoles en el sentido estricto. ¿Cuáles son los apóstoles en el sentido estricto? Los apóstoles en el sentido estricto tienen que cumplir dos condiciones que son absolutamente necesarias para ellos. Haber visto a Jesús resucitado, haberlo visto vivo, y la otra, haber sido llamados directamente por el Señor. Por eso que Pablo caía en la fe. ¿Ya? Hay otros textos que hablan de hermanas que eran consideradas por los apóstoles, ¿ya? Marcela y la diaconisa. Y cuando habla también de Junia, no Junia, por si acaso, de Junia, ¿ya? De Junia, que también era considerada, así dice el texto por los apóstoles. Pero eso es, ahí yo debo reconocerme que esos son textos más periféricos, ¿ya? De todas maneras. La Biblia es clara, los 12 apóstoles del Cordero, ya, todos. Perfecto. Contra eso, el Señor es quien decide, porque los apóstoles se terminan en la primera era. Una vez que el último apóstol muere, nadie nombra a otro apóstol. Pero eso no quiere decir que la iglesia, en estricto rigor, se deba regir por esa regla. Los apóstoles se rigen por esa regla. Pero que la iglesia deba regirse por esa regla, de nuevo, nos tenemos que saltar un par de pasos lógicos, ¿ya? Porque tenemos que decir que la iglesia se tiene que regir como el grupo de los apóstoles. Y eso no es necesariamente así. Pero, como les decía, el argumento sí es un argumento directo de que Jesús nombra a 12 hombres como apóstoles. Y Jesús, la cabeza de la iglesia, es hombre. Este es otro argumento, ¿no? Que Jesús, la cabeza de la iglesia, es hombre, sí. Pero el argumento es Jesús es la única cabeza de la iglesia. No es que pueda aparecer un hombre como cabeza de la iglesia porque ese lugar ya está ocupado. Si nosotros vamos a usar la comparación del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, cualquiera de nosotros empieza del cuerpo para abajo, ya sea hombre o sea mujer. ¿Ya? Hay una sola cabeza, la cabeza de Cristo. ¿Ya? No puede haber un símil hombre de Jesucristo y que sea cabeza de la iglesia. No, ahí Jesucristo es único. Entonces ese argumento también, de nuevo, Jesús es único, la posición es única, lo que estamos viendo son otras posiciones. La cabeza es indisputable, ¿ya? No puede haber otra cabeza. Estamos viendo otras posiciones dentro de la iglesia, que son posiciones de lo que llamamos los oficios de autoridad de la iglesia, donde no es Jesucristo. Jesucristo nombra estos oficios de autoridad a través de los Espíritus. ¿Ya? Y aquí viene el argumento histórico, que es la historia y liderazgo de varones en toda la Biblia, que también es un argumento indirecto, ¿ya? Porque también tiene problemas como argumento. Lo que hay es que desde el principio, desde el Génesis al Apocalipsis, han habido liderazgos únicamente masculinos. De hecho, por supuesto, Atalía gobernó y ese no es un ejemplo a seguir, ¿ya? Jezabel tampoco, pero Jocabed, cuando ocultó a Josías,
ejerció un rol interino mientras él crecía con un hijo. Entonces, ese es el problema. El problema es, de nuevo, ¿tomamos todo el texto o tomamos parte del texto? Porque Débora existe. ¿Ya? De nuevo, que no puedo hacer el ejercicio como lo había planificado, de solamente darle los argumentos complementaristas hoy día, pero de todas maneras tengo que darles el contexto. Débora existe. ¿Cuál es el problema? Que si es solamente el liderazgo masculino, ¿por qué Dios elige una mujer? Porque Dios nos dice que en ese momento no había hombres para elegir. Él nos presenta a Débora como profetisa después de Israel. Es un problema para decir de que solamente son varones los que Dios llama, porque ahí está Débora, claro, es una. De los 13 jueces de Israel es una. Por supuesto, pero está llamada por Dios. Ese es el problema. El problema es que nosotros no podemos usar la estadística dentro de la casa del Señor, porque el que Dios haya elegido a una persona que rompe la estadística no se entrega un mensaje. ¿Qué es el problema? Sí, la mayoría han sido hombres, por supuesto, pero ¿por qué Dios? Si su criterio es uno, porque, a ver, Dios no cambia, ¿cierto? Cuando estudiamos los atributos de Dios, llegamos a la conclusión de que Dios es inmutable, Dios no cambia, todo es eterno. ¿Por qué va a cambiar el criterio? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Por qué Dios cambiaría de criterio si Él tiene un solo criterio? El problema es que no tiene un solo criterio. Hay una mayoría de hombres, por supuesto, es indiscutible, pero el hecho de que Dios haya elegido también mujeres dentro de esa historia en la misma función nos pone en un problema. ¿Ya? Y esos son los argumentos, y según la historia de la Iglesia Cristiana, este argumento está un poco complicado. ¿Ya? Lo que pasa es que dice lo mismo, de que la mayoría de los liderazgos son de hombres, pero aquí el argumento hace agujeros por todas lados. ¿Ya? Y lo vamos a ver en la próxima clase, porque aquí el argumento hace agua. Porque Pablo menciona en sus cartas aproximadamente de todos los colaboradores que nombra, más o menos entre la cuarta parte y un tercio son mujeres. Ese argumento no se puede decir con respecto a la Iglesia. Se puede decir en la historia de Israel, en que había una mujer jueza, que prácticamente no hubieron reinos. ¿Ya? Se puede decir en la historia de Israel, pero en la historia de la Iglesia no. Ahí el argumento hace agua por todos lados, parece que uno está tratando de llevar agua por un colador, se le sale por todos lados. ¿Ya? Eso es mi hermano. Eso es la palabra del Señor para esta mañana, el mensaje como está aquí. Si tienen alguna pregunta, duda, quisiera comentar, ¿para conmigo? Sí, bueno, más que nada comentar o preguntar. Lo que pasa es que, bueno, ahora poco me hablaron del tema de una persona parece complementarista, y bueno, se me habló de este pasaje, donde habla más, ¿no es cierto?, que habla de las mujeres, del silencio. Entonces ahí se me dijo que, bueno, claramente Pablo, ¿cierto?, hay como problemas con el tema del contexto en sí de la iglesia en ese momento, porque Pablo después menciona a Adán y a Eva. Entonces, según ese argumento, no estaría mencionando a todos, no solamente a la iglesia en ese momento, sino a todo el mundo y a todas las mujeres que vivieron. Estamos adelantando ya, pero no voy a adelantar. Lo que pasa es que ahí Pablo está mencionando, explicando la caída. La caída no es el modo de ser. Pablo está mencionando que Eva cayó primero, que Adán cayó primero, y ahí hay una conclusión. Es decir, cuando les dé todos los textos los vamos a tratar de encajar, ¿ya? Pero sí les puedo adelantar, se les puede adelantar porque ustedes vinieron, que al mencionar el pecado hay una conclusión a sacar. Igual, cuando en el otro pasaje nos habla de que las mujeres se salvarán. Estaba hablando de mujeres que aún no son salvas y que están pecadas. Les di el spoiler de la última clase, pero esos pasajes
Y por eso les digo, lean el texto. En esos pasajes, Pablo está hablando de la salvación de las mujeres en el futuro. Se salvarán. Las menciona todavía el pecado. ¿Cuál es la conclusión? Es que esas mujeres dentro de su sociedad todavía no estaban convertidas. Pero esa es la conclusión del texto, ¿no? No es que yo esté torciendo el texto, o si lo estoy torciendo, lo estoy torciendo mucho menos que los comentaristas, porque está ahí. ¿Por qué Pablo dice que la mujer se salvará? ¿Por qué lo habla en futuro? Cuando para todos los creyentes la salvación es presente. ¿Ya? Pero esa es como el final de los argumentos que yo les iba a dar, pero bueno, ya nos adelantamos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Las principales doctrinas de la Iglesia le habremos dado la vuelta casi a todas. Ha sido un trabajo de varios años, ¿ya? Desde finales de 2021 en que empezamos en la escuela dominical a seguir la teología sistemática, y este ejercicio ya está por llegar a su fin. Después seguiríamos con teología bíblica, que es las mismas doctrinas, pero a través de cada libro, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Hermana Joana, cantemos. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Y pastor, le voy a pedir que nos despida con la bendición. Padre, gracias, hermano, porque claramente el poder, Señor, poder, Señor Jesús, estar cada día aprendiendo, Señor, de tus enseñanzas, palabras, para poder, Señor, amar y vida, para estar preparados para ese encuentro final. Gracias por la oportunidad que nos has dado. Que tú nos puedas recibir también en nuestro corazón. Queremos llegar guardados, protegidos, parados bajo tu mano y bendita. Demos la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios.